¿Cómo están, chicos? Hoy nos toca hablar del hueso temporal. Pero antes de hablar de este hueso, nosotros necesitamos conocer dónde está situado. Y miren, para eso tenemos acá la cabeza. Más específicamente nos basamos en el cráneo, porque el hueso occipital pertenece a los huesos del cráneo, ¿ya? Del cráneo, más específicamente al neurocráneo. Listo. ¿Dónde está ubicado, chicos, el occipital? Si nos damos cuenta, está ubicado en la parte media de la cabeza, es un hueso impar y está situado en la parte posterior e inferior de la cabeza, ¿cierto? Si nosotros agarramos al hueso occipital, lo desarticulamos, lo vamos a ver de esta manera. De esta manera el hueso occipital. Y fíjense qué forma tiene. Para empezar es un hueso plano, que tiene forma romboidal, miren, tiene forma de rombo, ¿no? Forma de rombo. Y como todo hueso, chicos, el occipital va a tener partes. ¿Cuáles son esas partes? Pues tienen que quedar claro que tiene 4 partes, chicos. ¿Cuáles son esas 4 partes? Número 1, vamos a encontrar a la porción basilar del occipital. Si se dan cuenta, chicos, aquí está, aquí se ve mucho mejor. Esto es anterior, esto es posterior, por si acaso, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, la nuca, ¿no? Lo que nosotros nos podemos palpar. Y aquí podemos ver a la porción basilar. Si se dan cuenta, tiene forma de cuadrilátera, no forma cuadrada, chicos. La porción basilar del occipital. Y es cortita. Vamos a ver así. De esta manera. Fíjense, tiene forma cuadrilátera, ¿no? Forma cuadrilátera. Vamos a verlo de otra cara. Aquí está. Todo esto es la porción basilar del occipital. Y aquí lo vamos a ver desde una vista lateral. Fíjense, todo esto hasta aquí, hasta acá, es la porción basilar. ¿Cuál es la segunda y la tercera parte del occipital, chicos? Las porciones laterales, así se llaman. ¿Por qué les decimos porciones laterales, chicos? Porque justo por debajo de el proceso, perdón, de la porción basilar vamos a encontrar a las porciones laterales que están justamente acá. Miren, aquí tenemos una porción lateral y aquí tenemos a la otra porción lateral. Bien, vamos a verlo desde la cara endocraneal y lo mismo acá. Aquí tenemos a la porción lateral y aquí tenemos a la otra porción lateral. Listo. ¿Qué más tenemos, chicos? La última porción, conocida como la escama del occipital. ¿Y dónde está la escama del occipital? Pues es todo lo restante, acá, chicos, todo lo restante es la porción escamosa del occipital. Todo esto de acá. Bien, aquí. Entonces ya tenemos sus 4 partes. Habíamos dicho porción basilar, porciones laterales y todo esto es la escama del occipital. Si nos damos cuenta, chicos, estas 4 porciones van a conformar, cuando se unen estas 4 porciones, chicos, conforman un agujero. ¿Logran observar acá? Un agujero o foramen. ¿Cómo se llama ese foramen, chicos? Foramen o agujero magno. Magno, por si acaso, significa mayor, chicos, porque si se dan cuenta, miren, es un orificio el más amplio o el más grande de todos los huesos del cráneo, de la cabeza en este caso, ¿no? Es el agujero magno. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa por ese agujero magno? Pues pasan diferentes estructuras, chicos, por este agujero magno. Bien, ¿cuáles son las estructuras que pasan por este agujero magno? Considerando que, miren, así de esta manera pasan diferentes estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Lo vamos a dibujar aquí en la pizarra. Miren, fíjense, aquí tenemos al agujero magno o al foramen magno y vamos a encontrar aquí, chicos, en el medio vamos a encontrar a una estructura conocida como la médula oblonga o el bulbo raquídeo. Bien, a los laterales vamos a encontrar a las arterias vertebrales, chicos, y más abajito vamos a encontrar a los nervios espinales o al nervio accesorio, también conocido como el par número 11. Bien, esas estructuras tienen que saberlas bien porque puede ser pregunta de examen.
Y si les preguntan cuáles son las estructuras que pasan por el agujero o el foramen magno del occipital, ustedes ya saben que van a responder. Van a decir, número 1, el bulbo raquídeo, la médula oblonga, las arterias vertebrales, que son 2 al costadito, y los nervios espinales o nervio accesorio, también conocido como par, número 11. ¿Ya? Entonces ya saben que tienen que responder. Muy bien, chicos, hasta este momento ya conocemos algunas estructuras, todas las partes del hueso occipital. Vámonos a sus caras, chicos. Si es un hueso plano, ¿cuántas caras tendrá? 2, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 2 caras? Al igual que el frontal, chicos, tiene una cara endocraneal, que es esta de acá, es la cara endocraneal. Endo significa dentro, por si acaso. Y una cara exocraneal, que es esta de acá. Exo significa afuera, así que es la cara exocraneal. ¿Ya? Si se dan cuenta, chicos, la cara endocraneal, miren, ¿qué forma tiene? ¿Qué es? ¿Cóncava o convexa? Es cóncava, ¿verdad? Porque hemos dicho que cuando vemos una fosita o un platito, le decimos cóncavo. Y la cara exocraneal, ¿es cóncavo o convexo? Es convexo, porque si se dan cuenta que hemos dicho que cuando hablamos de convexo me tengo que acordar de una colina, ¿verdad? O de una montañita. Entonces tiene forma de colinita, forma de montañita, por lo tanto es convexo. Ahora hablemos, chicos, de cada una de las porciones. Habíamos dicho que el occipital tiene 4 porciones. ¿Cuáles son? La porción basilar, las porciones laterales y la escama del occipital. Vamos con la porción basilar del occipital. Chicos, hemos dicho que la porción basilar del occipital, ¿qué forma tiene? Cuadrilátera, de un cuadrado, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a distinguir aquí 2 caras. Una cara endocraneal, una cara exocraneal y 4 bordes. Un borde anterior, 2 bordes laterales y un borde posterior, que es este de acá. ¿Ya? Entonces ya saben qué partes tiene la porción basilar. La cara endocraneal, que es esta de acá, porque miren, ¿con quién está lidiando? Con toda la cara endocraneal del occipital. La cara exocraneal, porque está en contacto con toda la cara exocraneal del occipital. Y 4 bordes. El borde anterior, miren, aquí está, borde anterior, borde posterior y 2 bordes laterales. Vamos a hablar primero de la cara exocraneal, chicos. Esta es la cara exocraneal. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en la cara exocraneal de la porción basilar, chicos? Número 1, vamos a encontrar al tubérculo faríngeo. ¿Por qué le decimos tubérculo faríngeo? Porque se inserta el rafe faríngeo, chicos. Miren, y como es tubérculo, es una elevación. Miren, este es el tubérculo faríngeo. Vamos a enfocar mejor para que lo visualicen y vamos a acercarnos un poquito más. Este es el tubérculo faríngeo, chicos. Miren, es como un tuberculito. Miren, aquí está sobresaliendo. Ahí está. Ese es el tubérculo faríngeo. Lo vamos a dibujar acá para que lo vean mejor. Ese es el tubérculo faríngeo. Número 2. ¿Qué otra estructura vamos a encontrar? Fíjense, chicos, que por encima de este tubérculo faríngeo vamos a encontrar una fosita. ¿Logran observar esa fosita? Aquí está, esta fosita de acá. Miren, es una fosita. ¿Cómo se llama esta fosita? Es conocida como la fosita navicular. Y chicos, en algunas ocasiones dentro de esta fosita hallamos otra fosita más pequeñita, que en este caso vamos a tratar de enfocarlo. Y esa fosita, chicos, más pequeñita es conocida como la fosita faríngea. Entonces tienen que acordarse. Por encima del tubérculo faríngeo vamos a encontrar a la fosita navicular. Y dentro de la fosita vamos a encontrar otra fosita más pequeñita, conocida como la fosita faríngea. Bien, fosita faríngea. Acá,
Acá justamente vamos a encontrar la fosita faríngea. Número 3, chicos. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos crestas, chicos. Una cresta conocida como cresta posterior y una cresta anterior. Bien. La cresta posterior, chicos, fíjense, esta es la cresta posterior y aquí podemos observar una porcioncita de la cresta posterior. La cresta anterior es esta. Y justo, miren, si se dan cuenta, parten a los laditos de ¿quién? Del tubérculo faríngeo. Del tubérculo faríngeo. ¿Por qué le decimos estas crestas anteriores? Porque fíjense, chicos, si nosotros miramos así en su carita lateral, esto es anterior, esto es posterior. Por lo tanto, esta es la cresta anterior y esta es la cresta posterior. La cresta anterior muchas veces, chicos, es inconstante y no se inserta nada ahí, pero la cresta posterior sí es muy importante porque sirve de inserción para un músculo. ¿Cuál es ese músculo, chicos, que se inserta en esta cresta? Es el músculo recto anterior de la cabeza. Así que ya saben, aquí en esta cresta posterior se inserta el músculo recto anterior de la cabeza. Listo, chicos, ya conocemos todas las estructuras que encontramos en la cara exocraneal de la porción basilar del occipital. Vámonos a su cara endocraneal de la porción basilar del occipital. Si se dan cuenta, chicos, acá esta cara es bastante lisita y no tiene muchas estructuras. Lo único que tienen que recordar, chicos, que aquí vamos a encontrar una fosita un tanto deprimida, un canal en este caso, no una fosita, un canal. Un canal conocido como clivus, chicos, ¿ya? Clivus. En la cara endocraneal se tienen que acordar del clivus. Bien, en este clivus, chicos, se van a apoyar dos estructuras importantes del tallo encefálico. ¿Cuáles son esas dos estructuras? Número 1, el bulbo raquídeo, o también conocido como médula oblonga, y segundo, el puente o la protuberancia. Revisen sus atlas de anatomía que tienen y ya sea en los libros, digital, y van a ver que acá justamente está apoyadito, chicos, esas dos estructuras, así de esta manera. Pasa, aquí están apoyados, ¿quién? La médula oblonga o el bulbo raquídeo y el puente o protuberancia. Así es, de esta manera. Pueden fijarse en sus atlas, está así, apoyadito. ¿Dónde? En el clivus de la porción basilar del occipital. Listo, ya conocemos sus caras, chicos. Vámonos, ¿qué nos falta? Sus bordes. ¿Cuántos bordes habíamos dicho que tiene la porción basilar? 4, ¿verdad? ¿Qué borde es? El borde anterior, el borde posterior y 2 bordes laterales. Hablemos de los bordes laterales, chicos. Los bordes laterales se van a articular con el peñasco del temporal o con la porción petrotimpánica del temporal y lo vamos a ver a continuación. Miren, aquí tenemos al huesito articulado. ¿Con quién? Este es el occipital y miren aquí a quién encontramos. Al temporal. Este es el hueso temporal. Aquí tenemos al hueso temporal, ¿verdad? Esta es la porción petrotimpánica o el peñasco del temporal. Y miren, si hacemos un acercamiento, miren cómo la porción basilar del occipital se está articulando, se está uniendo ¿con quién? Con la porción petrotimpánica o el peñasco del temporal. Entonces ya sabemos que los bordes laterales de la porción basilar del occipital se unen ¿con quién? Con el peñasco o la porción petrotimpánica del temporal. Vamos con el borde anterior. Este es el borde anterior. Chicos, todo el borde anterior se articula con el hueso esfenoides y vamos a verlo acá. Aquí tenemos a la cabecita. Esta
Esta es la cara posterior y podemos ver al cuerpo del esfenoides. Entonces, todo el borde anterior de la porción basilar del occipital, chicos, se va a articular con el cuerpo del esfenoides, así de esta manera. Si agarramos, miren, se van a articular así de esta manera. De esta manera, así. Miren cómo se articula. Listo, entonces ya sabemos que la porción basilar, el borde anterior específicamente, se va a articular ¿con quién? Con el cuerpo del esfenoides. Y por último tenemos al borde posterior, chicos. Este es el borde posterior. ¿Y qué es lo que está haciendo el borde posterior? Pues forma parte del agujero magno o el foramen magno. Y se continúa también ¿con quién? Con las porciones laterales del occipital. Con eso ya hemos terminado todas las estructuras de la porción basilar del occipital. ¿Qué nos falta? Vámonos a las segundas, a las otras partes, chicos. ¿Cuáles son las porciones laterales del occipital? Este lo estamos viendo en la cara endocraneal. Vamos a verlo ahora en la cara exocraneal. Estas son las porciones laterales. Aquí está, aquí se nota mejor. Aquí tenemos la porción basilar que ya hemos hablado. Y todo esto de aquí, chicos, son las porciones laterales. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en las porciones laterales? Número 1, chicos. En la cara exocraneal vamos a encontrar a los cóndilos occipitales. Cóndilos occipitales. Estos de acá. Tenemos aquí un cóndilo occipital y aquí tenemos a otro cóndilo occipital. En el otro huesito igual lo podemos ver. Miren, vamos a dibujarlo aquí. Miren, aquí inclusive se ve mucho mejor. Fíjense, aquí tenemos a un cóndilo y aquí tenemos al otro cóndilo. Cóndilos occipitales. ¿Y para qué servirán estos cóndilos? Miren, si vamos a bajar, estamos viendo desde su cara posterior. Miren qué bonito se ven los cóndilos. Estos cóndilos, chicos, se van a articular ¿con qué huesito? Con el hueso atlas, chicos. Con el hueso atlas que pertenece a la columna cervical. Con el primer hueso cervical o también conocido como atlas. Con ese hueso se va a articular. Listo, chicos. Y ahora nos damos cuenta, chicos, que miren, acá están los cóndilos del occipital, dijimos, ¿no? Fíjense que superior a esta superficie articular, chicos, vamos a encontrar una pequeña fosita. Logran observar, vamos a hacer un acercamiento para que logran ver. Aquí está, ¿logran ver esta fosita? Aquí está. Esa fosita es conocida, chicos, como la fosita condilia anterior. Y si nos damos cuenta, si giramos un poquitito más, esa fosita condilia se va a convertir en un conducto de entrada, conocida como el orificio o el conducto del nervio hipogloso. El conducto del nervio hipogloso. ¿Por dónde va a pasar el nervio hipogloso? Ya es un conducto, se convierte en un conducto y miren, se abre por la otra cara endocraneal. ¿Ya? Así que tienen que acordarse. Superiormente al cóndilo vamos a encontrar una fosita, conocida como la fosita condilia, porque está por encima del cóndilo, anterior, porque esto es anterior, ¿verdad? Si entramos, vamos a encontrar un conducto, chicos. El conducto del nervio hipogloso. ¿Y qué pasará por allí? Si se llama conducto del nervio hipogloso, pasa el nervio hipogloso. ¿Bien? Si nos vamos más abajito de esta superficie articular, chicos, ¿qué vamos a encontrar? Otra fosita. Miren, aquí está. Otra fosita vamos a encontrar. ¿Cómo se llama esa fosa? Es la fosa condilia o fosa condilia posterior. Muy bien, que muchas veces es inconstante, chicos, esta fosa. Listo, chicos, ya conocemos entonces. Las dos fositas, no se olviden. Estas dos fositas, ¿bien? Anterior y posterior. Si nos damos cuenta, chicos, miren, lateral a esta superficie articular vamos a encontrar como una especie rugosa, ¿no? Una línea rugosa. Está acá. Esa línea rugosa, chicos,
o esta superficie rugosa. Todo esto de acá vamos a dibujarlo. Toda esta superficie rugosa que estoy marcando aquí con el marcador es para la inserción de un músculo, chicos. ¿Cuál es ese músculo? El músculo recto lateral de la cabeza. Bien, ahí se inserta en estos costados, aquí, aquí y aquí. Listo. Ya que hemos hablado de la cara exocraneal, de las porciones laterales, ahora nos toca hablar de la cara endocraneal, de las porciones laterales. Número 1, chicos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a dar la vuelta a esto un poco. Así, fíjense. Listo, ¿qué vamos a encontrar, chicos? Número 1, vamos a encontrar aquí a estos tubérculos. ¿Logran ver? Aquí uno y aquí otro tubérculo, conocido como tubérculos faringios. Lo vamos a delimitar con el marcador. Aquí se logra observar mejor, ya los he marcado. Los tubérculos no son tubérculos faringios, chicos, me he equivocado. Son tubérculos conocidos como los tubérculos yugulares. Bien, tubérculo yugular, tubérculo yugular. Y si se dan cuenta, chicos, miren aquí, justo un poquito bajando un poco del tubérculo yugular, encontramos un surquito. Y aquí igual vamos a encontrar otro surquito. ¿Logran observar? Como una depresión más o menos, así. Aquí está este surquito. Por este surquito, chicos, van a discurrir estructuras muy importantes. En específico, nervios, chicos. ¿Qué nervios? Nervio accesorio o espinal, nervio vago y nervio glosofaringio. Acuérdense de esos 3 nervios que discurren por acá. Bien, justo aquí al ladito del tubérculo yugular, perdón, discurren 3 nervios. ¿Cuáles son? Accesorio o el par número 11, el vago o el par número 10 y el glosofaringio o el par número 9. ¿Ya? 9, 10, 11 discurren por acá. Si nos vamos más posteriormente, chicos, miren, fíjense, posteriormente a los tubérculos, vamos a encontrar aquí a un orificio, ¿verdad? ¿Qué orificio será ese? El orificio de salida del conducto hipogloso, chicos. ¿Recuerdan que hemos hablado del hipogloso? Si yo introduzco aquí mi palito, así de esta manera, miren, así está. Miren, por acá pasa el nervio hipogloso. Este es el conducto del orificio interno del hipogloso, del conducto hipogloso. Porque hemos dicho, miren, que aquí está su orificio, ¿verdad? Hemos dicho que se encontraba anterior, porque aquí encontrábamos otra posterior. Anterior, y la anterior, el conducto del hipogloso se abre y va a salir justamente por detrás del tubérculo yugular. Miren, fíjense, está saliendo por ahí, por debajo del tubérculo yugular. Entonces también encontramos el orificio interno ¿de quién? Del nervio hipogloso. Aquí está. Aquí lo podemos observar también acá, al otro. Ahí está. Vámonos con sus bordes, chicos. Vamos con el borde medial de los procesos, de las porciones laterales. Bien, si nos fijamos, chicos, nada más los bordes mediales van a formar ¿qué? Parte del agujero magno. Y en los bordes laterales, chicos, de los procesos laterales o de las porciones laterales, mejor dicho, vamos a encontrar aquí una apófisis. Miren, ¿ven esta apófisis de acá? Aquí está. Es la apófisis yugular, chicos, ¿ya? Apófisis yugular, tubérculo yugular, apófisis yugular. Bien, apófisis yugular. Aquí tenemos otra, aquí no se nota muy bien, pero esta del lado izquierdo sí se nota bastante bien, ¿ya? Apófisis yugular. Listo, ya conocemos todas las estructuras que encontramos en la cara endocraneal de los procesos laterales. ¿Qué otra porción nos falta, chicos? La última porción, la escama del occipital. Esta es la escama del occipital. Miren, todo lo restante es la escama del occipital. Igual, chicos, va a tener una cara endocraneal y una cara exocraneal.
Hablemos entonces de la cara exocraneal de la escama del occipital, chicos. ¿Qué vamos a encontrar? Número 1, vamos a encontrar aquí en el centro a una protuberancia, ¿bien? Una salidencia, que inclusive es un relieve que ustedes pueden palpar. Es conocido como la protuberancia occipital externa, o también conocida como inion, chicos, ¿ya? ¿Por qué le decimos externa? Porque miren, está en la cara externa o en la cara exocraneal del occipital, ¿no? Entonces, número 1, protuberancia occipital externa o también conocida como inion, ¿ya? De la protuberancia, chicos, parte una cresta. Aquí, miren, fíjense a los lados, así, una acá y otra acá. Esas dos crestas, chicos, que se extienden a los lados de esta protuberancia, se conocen como crestas occipitales externas. Cresta occipital externa, cresta occipital externa. Ay, pero chicos, aquí me estaba confundiendo. Esta no es la cresta occipital externa, por si acaso. ¿Ya? Borren eso de su memoria. Esta es la cresta occipital externa. Esta de acá. Me estaba confundiendo, ¿ya? Solo hay una. Esta es la cresta occipital externa. Miren, fíjense, ahí está. Cresta occipital externa, que parte de la protuberancia occipital externa, una crestita. Cresta occipital externa. Y recién, chicos, de esta protuberancia a los lados nacen unas líneas. ¿Cómo se llaman esas líneas? Las líneas nucales superiores, ¿bien? Líneas nucales superiores. Y del medio de la cresta occipital externa van a partir otras líneas así curvaditas, chicos. ¿Cuáles son? Las líneas nucales inferiores. Bien, así que si yo les pregunto cuántas líneas tiene el occipital, ustedes me tienen que decir 2. Tiene unas líneas nucales que nacen justamente de la protuberancia occipital externa y tienen otras 2 líneas nucales inferiores que nacen de la cresta occipital externa. Y si se dan cuenta, chicos, miren, entre las 2 líneas nucales superior e inferior vamos a encontrar una superficie, ¿verdad? Una superficie ósea. Aquí medialmente, chicos, se va a insertar un musculito. ¿Cuál es ese músculo? El músculo semiespinoso de la cabeza. Y aquí lateralmente se va a insertar otro musculito, conocido como el músculo oblicuo superior de la cabeza. ¿Bien? Listo. Nada más tenemos en la cara exocraneal de la escama del occipital. Vámonos a su cara. ¿Qué carita? La cara endocraneal. Esta es la cara endocraneal, chicos. Fíjense. ¿Qué vamos a encontrar en la cara endocraneal? Número 1, la protuberancia occipital interna. Si aquí teníamos una externa, aquí vamos a tener una protuberancia occipital interna. Y miren, acá la tienen marcado en color azul. Esa es la protuberancia occipital interna. ¿Bien? Y muchas veces esta protuberancia suele estar excavada, chicos. ¿Y quién se va a apoyar ahí? La confluencia de los senos. Bien, la confluencia de los senos. Y si se dan cuenta, chicos, miren, fíjense, de esta protuberancia van a partir 2 surcos horizontales. Aquí a los lados, aquí tenemos un surco y aquí tenemos otro surco, ¿no? Surcos horizontales. Acá. ¿Para quién, chicos? Para la porción horizontal de los senos transversos. Unas venas, chicos, se van a apoyar aquí, unas venas con bastante diámetro, por eso es que dejan aquí esta impresión en forma de surcos, ¿ya? Surcos horizontales, ¿para quién? Para los senos transversos, ¿ya? Que son unas venas bastante gruesitas. Si nos fijamos, de esta misma protuberancia, chicos, van a partir otros 2 surcos. Miren, aquí tenemos un surco y aquí tenemos otro. En realidad, aquí tenemos ese surco, ¿no? Aquí tenemos un surco ascendente, chicos. Un surco ascendente o vertical. ¿Logran observar? Aquí está, lo vamos a dibujar para que logren ver mejor. Miren, aquí está uno y aquí está otro, ¿no? Ese es el surco. ¿Qué va a pasar por ahí, chicos? Pues va a pasar el seno sagital superior. Es una vena bastante gruesita conocida como seno sagital superior.
Y si vamos bajando, chicos, vamos a encontrar una crestita, ya no un surco, sino una cresta. Esta cresta es vertical y es descendente, ¿verdad? Y es bien, miren, bien marcada, chicos. Si logran observar, es una cresta bien marcada. Es la cresta occipital interna, chicos. Recuerdan que aquí teníamos una cresta occipital externa. Aquí pues tenemos una cresta occipital interna que está muy marcada. Es muy aguda. Bien. Entonces ya sabemos qué estructuras encontramos. Número 1, protuberancia occipital interna. De la protuberancia parten dos surcos. Los surcos horizontales para el seno transverso. También vemos que parte otro surco superior, ascendente o vertical para el seno sagital superior. Y por debajo de la protuberancia encontramos una cresta, ¿no? Una cresta muy notoria, muy puntiaguda, muy afilada, que es la cresta occipital interna. Y fíjense, chicos, que si seguimos nosotros a la cresta occipital interna, esta se divide en dos ramitos, acá y acá, formando la fosita vermiana, así se llama, que sirve de apoyo para el vérmix del cerebelo, chicos, ¿ya? Fosita vermiana. Acuérdense, miren, se divide la cresta y miren, se divide en dos, ¿no? Tiene forma de B. Entonces, acuérdense, forma de B. Ah, fosita vermiana. Listo. Si nos vamos más atrasitos, chicos, fíjense que hemos formado aquí una cruz formado por dos surcos, otro surco ascendente y la cresta occipital interna. Forman a su vez, chicos, una cruz que van a dividir a la escama del frontal en 1, 2, 3, 4 fosas a su vez, chicos. Las dos fosas superiores que observamos acá son conocidas como las fosas cerebrales, chicos. Bien, porque ¿quién se va a apoyar acá? El lóbulo occipital del cerebro. Bien, fosas cerebrales. ¿Y quién está por debajo del cerebro, chicos? El cerebelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamarán estas fosas? Fosas cerebelosas. Bien, fosas cerebelosas. Listo, chicos, ya conocemos todas las estructuras que hay en el hueso occipital. Vamos a terminar hablando del borde de la escama del occipital. Chicos, todo este borde de acá superior se va a articular ¿con qué huesos? Con los huesos parietales. Aquí el parietal izquierdo y aquí el parietal derecho, ¿no? Y más abajito, chicos, acá se va a articular ¿con qué huesos? Con los huesos temporales. Bien, con los huesos temporales. Con esos dos huesos se articula, entonces tienen que recordar. Y recordar, chicos, que miren qué forma tiene acá. Forma dentada, ¿verdad? Se va a articular, hemos dicho, ¿con quién? Con los huesos parietales a los costados, formando la sutura lamboidea o la sutura occipito parietal o parieto occipital.